Experiencia de peregrina, capítulo 6. Los dejamos llegando al palacio hermoso. 3 doncellas los esperaban: Prudencia, Piedad y Caridad. Mercedes se identificó con ellas rápidamente. Después de cenar, les prepararon 2 recámaras, una para Cristiana y Mercedes y la otra para los hijos de Mercedes. ¿Cómo impactó a Cristiana el que estaba ocupando el mismo cuarto que había ocupado su esposo año atrás? Qué interesante estar ahora en ese lugar. No solo el bello paisaje que se veía desde la ventana de la recámara, sino muchas cosas más impactaron su mente y se pusieron a hablar. Los acontecimientos del día les trajeron muchos recuerdos. Su visión clara y fuerte de la cruz de Cristo, el cambio hermoso y profundo que habían sentido al captar que Cristo estaba muriendo por sus pecados y que ahora ya eran perdonadas. Y la ayuda de gran corazón los llevó por el camino correcto y además los defendió ante los enemigos. La bienvenida que recibieron en el palacio hermoso también fue algo que impactó su corazón. Los estaban esperando. De alguna manera sabían que venían ya caminando hacia este lugar. Al despertar la mañana siguiente, Mercedes deja salir de su corazón: ¿cómo me gustaría quedarme aquí unos días? Quiero aprender mucho de esas 3 doncellas que nos dieron la bienvenida. Y así fue. Las invitaron a quedarse. Durante el día, Prudencia le pide a Cristiana permiso para platicar con sus hijos. Y uno a uno fueron invitados a pasar y platicar con ella. Comenzó con Jaime, el más pequeño. Le preguntó: ¿qué es Dios para ti? Mi Creador y mi Salvador, fue lo que contestó. ¿Y de qué manera te salva? Bueno, Dios Padre me salva por su misericordia y por su poder. Cristo, Dios Hijo, porque pagó el precio de mis pecados al derramar su sangre en la cruz por mí. Y el Espíritu Santo es esa luz que alumbra mis pasos para que no caiga, no me tropiece y no me salga del camino. Siguió con José. Le pregunta: ¿por qué necesita ser salvo? Y él contesta: porque el hombre, por el pecado que comete, se ha hecho esclavo del pecado. Y el pecado es un tirano grande y poderoso, y nadie puede librarse de él. Por eso necesitamos siempre la ayuda de Dios, para que así, sin pecado, pueda servir a Dios y ser para su gloria. Luego vino Samuel. ¿Para ti qué es el cielo?, fue la pregunta. Contesta: un lugar bellísimo, lleno de las bendiciones de Dios. Y luego le pregunta: ¿y el infierno? Un lugar funesto, por cuanto es la morada del pecado, de Satanás y de la muerte. Bueno, ¿por qué quieres ir al cielo? Para poder ver a Dios y para poder morar con Cristo eternamente. Luego viene el mayor, con él termina, Mateo.
¿Qué opinas de la Biblia? La respuesta es la palabra de Dios y por eso la leo todos los días. ¿Entiendes bien todo lo que lees en ella? Y le contesta Mateo, bueno, cuando no entiendo, reconozco que Dios es más sabio que yo y le pido de corazón que me lo explique. Cuando terminaron la sesión de preguntas, llama a Cristiana y le dice, has hecho un buen trabajo con ellos. Y le dice a los pequeños, a los niños, y ustedes sigan escuchándola. Tiene muchas cosas que enseñarle. Es una muy buena instructora. Días después, Mercedes fue visitado con alguna frecuencia por algún varón llamado Buen Negocio. Preocupada, Mercedes pide platicar con Prudencia y le dice, ¿qué me aconsejas en este caso? Prudencia, como había visto a Mercedes tejiendo y haciendo ropa para los pobres, entonces por esto le dijo, nunca dejes de hacer lo que haces por tu Señor para dar lugar a tu pretendiente. Si quien viene a visitarte no se une contigo hoy para ayudarte en lo que tú haces para Dios, no te dejará servirle más allá y te obligará a cambiar. Mercedes medita y contesta, prefiero mantenerme soltera que cambiar lo que ahora soy para mi Señor. Siguió con sus tareas. Buen Negocio pronto se aburrió y dejó de visitarla. Después, Mateo se vio muy enfermo. No buscaron y no encontraron tés y medicinas para quitarle ese rostro triste, amarillento. Estaba enfermo. ¿Cómo hacerle? ¿Se acuerdan de un tal médico de nombre Experto? Y lo llaman a él. Cuando interroga a Mateo, Mateo se acuerda y confiesa que había comido del fruto del huerto de Belcebú. El médico le da unas pastillas que le dan dolor en el corazón y que hace que derrame lágrimas en abundancia. Y Mateo se hace el compromiso. Jamás comería del fruto prohibido. Con tantas lecciones aprendidas y habiendo gozado de momentos de comunión tan hermosos, Cristiana decide que ya era tiempo de proseguir su camino hacia la ciudad celestial. Platica con sus hijos y con Mercedes esta decisión. Y Samuel le dice, mamá, no vamos a viajar solos otra vez. Pide a la casa del intérprete que nos vuelva a mandar a Gran Corazón para que nos acompañe y nos defienda de los enemigos. Y así fue. Cristiana escribe una carta, se la da a un mensajero y rápido el mensajero corre a la casa del intérprete para que, si fuese posible, Gran Corazón los volviera a ayudar. Esto fue lo que aprendieron tiempo atrás. Al que llama, se le abrirá. Al que busca, halla. Y lo hicieron. Tenían una necesidad. Pidieron que Dios la supiera. Luego veremos cómo la suplió. Vamos a la Biblia. Hoy tenemos una oportunidad de recordar algo de lo visto en la casa del intérprete. ¿Recuerdan esa lección de la gallina y sus polluelos? Mateo no la escuchó y comió del fruto prohibido.
Hay muchas cosas hermosas a la vista, pero si no vienen de Dios, si no es Dios que nos las da, entonces rechacémoslas. Mercedes fue advertida a tiempo de ese gran peligro en que estaba. Ella escuchó la voz y escuchó el consejo y escapó del peligro. Lo más difícil para un adolescente, y más en estos días, es esperar que Dios le presente a quien será su compañero o su compañera, trabajando con él en aquella labor a que Dios los ha llamado. Tenemos que cuidarnos y que esa labor que Dios nos dio para ensalzar su nombre jamás se interrumpa. Cristiana escuchó esa voz amable y cariñosa que le dijo: tus hijos han sido bien instruidos en las verdades de la Biblia. Sigue con tu labor. Ahí están las tres voces de la gallina. Aprendamos a escucharlas para ya no caer en errores y cuidarnos y estar conscientes que estamos andando en la voluntad de Dios. Cristiana estaba convencida desde antes que dejara la ciudad de destrucción la importancia de leer las Escrituras. Su marido siempre andaba con una Biblia en la mano y mucho le ayudó esa Biblia cuando estaba en problemas, en dificultades y cuando tenía que hacer decisiones. Por eso se esforzó para que sus hijos también amaran la Biblia, la leyeran y buscaran de corazón entenderla. Si deseas andar en las pisadas de Cristo, necesitas aprender a inquirir en la ley de Dios, como lo hizo Esdras. En la Biblia está muy fuerte el sí y el no para acciones que nos pueden proponer varias personas. Y una decisión errada ofendería a Dios. Inquirir, ver qué me dice la ley de Dios para nunca equivocarme y desobedecer a Dios. Investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Piensen en Mateo. Él no se fijó que el origen de esas frutas eran del huerto del enemigo. Las vio hermosas, se les antojaron, las tomó, las comió y quedó enfermo. Investigar, como hizo Lucas, todas las cosas desde su origen. Si vienen de Dios, bienvenidas, aceptémoslas, gocémoslas. Si no vienen de Dios, rechacémoslas. Escudriñar las Escrituras, como lo indicó el Señor Jesús en Juan 5:39. Esto lo aprendió a hacer cristiana y se lo enseñó a sus hijos. Y los hijos lo aprendieron y fue una costumbre para ellos. Pero hay más. Debemos aprender a huir, como lo aconsejó el apóstol en primera de Juan 2, 15 y 16. Él menciona los deseos de la carne. Recordemos, otra lección del intérprete. Lo que importa es lo de adentro, el espíritu, no lo de afuera. No busquemos lo de afuera a expensas de lo que Cristo quiere formar en el corazón. Los deseos de los ojos. En realidad, los ojos son la puerta más común por donde Satanás tira sus dardos y busca engañarnos y busca llevarnos a acciones que deshonrarían a Dios y en las que desobedeceríamos su ley. Entonces, acordémonos, cuidar nuestros ojos. Cuida mis ojos,
dijo, está en la Biblia una frase de un señor célebre: cuida mis ojos. Acordémonos de esto. Y la otra, la vanagloria de la vida. Piensen en aquel petirrojo, muy hermoso, pero por dentro eran gusanos y eran comidas que disgustaban. Cristo debe ser visto en mí y debe ser visto a través de mí. No deben preocuparme los logros y los puntos humanos. La vanagloria de la vida. A veces queremos ser grandes entre los hombres y por ello ya no somos grandes a los ojos de Dios. Ser paciente. Esta fue la lección que tuvo que aprender Mercedes. El salmista da estos consejos. Confía en Dios y haz el bien. Confía en Dios y haz el bien. Mercedes confiaba en Dios y se preocupaba de ayudar a los pobres y necesitados. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová para que tu corazón solamente anhela eso que haces para Dios y Dios te mande a aquel que como tú también se deleitan en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Como hijos de Dios, Él nos ama y Él nos cuida y Él hace todo para nuestro bien. Confiemos en Él, que a su tiempo Él hará eso que hace falta, eso que anhela el corazón, eso que desea. Esto lo encontramos en el Salmo 37, del 3 al 5. Mi pregunta, ¿has estado en el palacio hermoso aprendiendo estas lecciones? Para Cristiana y sus acompañantes, fue la primera lección después de haberse encontrado y visto por la fe a Cristo muriendo en su lugar. ¿Has tenido esta experiencia del palacio hermoso, donde te enseñan a dirigir tus pies, a dirigir tus ojos, a controlar tus anhelos y tus deseos? Recuerda esto, es necesario aprender de Dios cómo agradecerle. Vamos a orar. Dios nuestro, ese lugar del palacio hermoso, como María que se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba la voz del Maestro, que sea también nuestra experiencia y que busquemos vivirla, que busquemos deleitarnos en ella y que busquemos aprovechar lo que de tu voz escuchamos. Danos esos momentos hermosos, escuchando la voz de Dios, sus consejos, sus sugerencias, sus órdenes, y danos un corazón fiel y firme para obedecerles. Este es nuestro ruego, Señor, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.